Muy buenas chicos, hoy vamos a iniciar con la clase de probabilidad y estadística. Vamos a ver los elementos básicos. Como inicio tenemos el objetivo de la clase, que el estudiante identifique como una ciencia aplicada la estadística y que conozca los elementos básicos para que la pueda aplicar. O sea, identificar los tipos de variables inmersos en la estadística y diferenciar los conceptos en problemas implícitos. Para esto vamos a ver los primeros conceptos. Variable. ¿Qué es variable? Bueno, en estadística se dice que variable es todo objeto que se encuentra en estudio. Si nosotros visualizamos las horas que pasa un estudiante viendo el televisor o viendo el celular, entonces decimos que la variable de estudio es el tiempo que pasa. Cuando se encuentra en estudio esa variable, entonces ahí ese elemento, ahí se forma la variable. Entonces todo objeto o condición que se encuentra en estudio se convierte en una variable. Tipos de medición. La directa, indirecta. La directa, nosotros hacemos la medición, tomamos a un alumno, le contamos las horas que está viendo la televisión. De manera indirecta, tal vez medimos la cantidad de veces que carga su batería del celular para medir cuánto tiempo lo está usando, y entonces de cierta manera calculamos con un proceso la cantidad de horas que está viendo el celular. Aquí tenemos ejemplos. Ejemplo, el volumen de un tanque, si se toma la altura, aquí viene que es directa, el número de alumnos que están en un aula, aquí el volumen indirecta. ¿Por qué hacemos un cálculo de cuánto mide la base por la altura? La base, la altura y el ancho, y se multiplica y obtenemos el volumen. De una forma directa sería agarrar un litrero y medir litro por litro cuánto tiene ese tanque, pero hay procesos muy grandes que es imposible hacerlas de manera directa. Entonces se ocupa un procedimiento para aplicar eso. Entonces aquí es lo que se indica. Cuando hay procedimiento, indirecta. Cuando es de manera personal, física, directa. Y ahí están los otros ejemplos. Aquí tenemos el error de medición. Dentro de la medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. ¿A qué se refiere? Nosotros a veces cuando medimos a una persona, ejemplo, o la medimos y si tiene la espalda encorvada y de cierta manera sus vértebras ya se doblaron o se curvaron, entonces lo medimos y la persona pues se encuentra a tal altura, pero si la persona se pone derecha y las vértebras se enderezan, entonces va a tener otra altura. Entonces son medidas que lo real que mide con respecto a lo que se obtuvo de manera directa o de manera indirecta, una falsedad. Entonces a eso se le llama error de medición, que es la diferencia del valor medido y el valor verdadero. Para ello, entonces los tipos de error tenemos error absoluto y error relativo. El error absoluto dice que es la diferencia entre el valor real y el valor medido, y ese es el valor absoluto, lo que es la diferencia de errores. Y el error relativo, si se fijan aquí, es como el porcentaje. El error absoluto, o sea, la diferencia de los errores entre la medida real por 100, entonces nomás está mandando como en tipo porcentaje. ¿Cuánto es de porcentaje de error del error relativo? Y es listo. En esto, vean, aquí tenemos un ejemplo. Calcular el error absoluto. Aquí tenemos que en una persona de una distancia de 204 metros después fue medida con un láser y entonces ya se obtuvo 203.75, entonces hubo un error de 25 absoluto, y el error relativo es ya el porcentaje de 0.25 entre lo que realmente mide por 100 nos da 122%, ejemplo. Entonces esto es el error relativo, como expresar este 0.25 en un porcentaje, y ahí está indicado. Ahí está el ejemplo. Escalas de medidas. La escala de medidas dice que es la organización de calidades o cantidades determinadas por unidades predefinidas denotan a ciertas unidades. Vamos a ver cuáles hay. Escalas de medidas por magnitud. Entonces, aquí está. Los tipos de escalas de medidas. Tenemos escala de medida por cualidades. Entonces tenemos en esta una cualidad, medición por cualidades.
tipo de escalas, escalas nominales. Aquí se ve, ojo, el nombre lo dice, el nominal de nombrar, de asignar un nombre. Se forma de categorías que constan de nombres y letras otorgadas más características a esa misma. Ejemplo, si no tenemos la variable de estudio, yo digo el sexo, cuántos niños o niñas hay en la escuela, pues es una variable de estudio, puede variar de los que entran y salen o cambian de grupo. Entonces, sexo entonces sería femenino, masculino. Se nombró con más cualidades, pero nombrando qué características tiene. Estado civil, soltero, casado, viudo. Color de piel, aquí tenemos algunos. Y calidad de un objeto, pasa o no pasa. O bueno, regular o malo. Se le da más características, pero nombrándolas. Ejemplo, el color de una manzana, rojo intenso, rojo, blanco, verde, roja y amarilla. Entonces le dimos otros nombres con la característica, pero nomás se le va a nombrar. Ojo ahí. Y vean en dice medidas por cualidades. Entonces aquí dice cualidades. Tenemos cuantitativas, que son las cantidades. Ojo aquí, cualidades. Aquí está cualidades. Sigue por cualidades. Se le da una cualidad. Y en escalas ordinales. ¿A qué se refiere? Aquí el nombre lo dice para que ustedes tengan ordinales. Se refiere a ordenar. En el otro era nominal de nombrar con más letras y en otro ordinar de ordenar. El tamaño de la frente, grande, mediana y pequeña. Pero aquí lleva el orden: grande, mediana, pequeña, media grande, plus, extra, lo que quiera. Calidad del servicio, excelente, bueno, regular y malo. O sea, va como en una jerarquía de grados. El nivel de presentación: elevado, satisfactorio, suficiente, bajo. Y entonces aquí vienen los grados, ejemplo como de grado 1, grado 2, en la escala de Merkellin de los temblores. Eso es lo que se refiere. En el ordinal los van a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, pero tienen que tener un orden para que sea un tipo de escala ordinal. Vamos a ver en este tipo. Aquí vienen mediciones de cantidades. En las escalas de intervalos tenemos los intervalos, cantidades. Entonces se utilizan este tipo, cualidades de intervalos. Se va a formar un intervalo, que quede claro, el nombre lo dice, forma intervalos. Y vean el ejemplo, dice calificaciones de un estudiante. O sea, de un estudiante en promedio, dejamos en Tlaxcala o donde sea, tiende a ser de 0 a 10. Ese es de X mayor a 0, pero X menor a 10. Está en ese intervalo. Entonces, esa es la característica que le están dando. Y tiene un detalle, que aquí están poniendo una jerarquía o un parámetro que lo va a diferenciar del otro elemento que sigue. Que aquí se le pone un elemento que dice que 6 es aprobatorio. O sea, una característica distintiva que se encuentra dentro de ese intervalo. Si se dice la característica distintiva dentro del intervalo, se convierte en intervalos, porque hay algo que resalta dentro del intervalo. Vean esto, cociente intelectual. Entonces aquí ponemos que el IQ es de 0 a 200 y que 100 es el normal en promedio en el mundo. Y temperatura sobre la Tierra, pues tienen que menos tantos, la temperatura a menos tanto, y que ponemos el punto de congelación del agua, sí, es de 0 grados. Entonces hay un elemento que resalta, o hay algo que resalta dentro de ese intervalo. Vean que en el caso aquí, medición de cantidades, igual es medición por cantidades, y escalas es racionales o de razón. Entonces aquí no se ponen, igual son intervalos que se forman, que están definiendo más o menos estos, pero no se maneja ninguna característica de ella, no hay nada que se forme de esa característica como tal, por lo cual entonces en esta no tiene esa característica que resalte dentro de estos intervalos, entonces se convierte en de razón. Esa es la diferencia entre la de intervalos con respecto a la de razón, que en razón no hay característica y que en intervalos sí tiene una característica distintiva. Ok, ven, aquí tienen unos ejemplos aquí, que indica de intervalo, de razón, ordinal, nominal. Aquí la escala de la dura, que la escuela de la escala de dureza de los minerales. Entonces, aquí, ¿cómo se genera que la escala de dureza de los minerales?
¿Por qué es ordinal? Bueno, vamos a los contextos y el nombre lo dice, vean, aquí está ordinales. Ordinal con nombre dice ordenar, son categorías de órdenes. Entonces vamos a ver. ¿Por qué la escala de dureza ordinal? Porque estamos diciendo que hay metales suaves, blandos, suaves, duros. Y entonces ahí se puede entrar la categoría de este tipo. Vean aquí, nuestro sistema de números, de numeración cronológica de los años de intervalo. ¿Por qué esta es intervalo? Bueno, vamos a ver el contexto de intervalo. Aquí está. Se dice que es de intervalo porque hay una cantidad resaltante. Pues sí, porque nosotros, acuérdense que nuestra medición de años cronológicos, 1492, 1900, resultó que el año cero fue desde la muerte de Cristo. Entonces hay una característica del intervalo en el cual surgió. Por eso estas numeraciones cronológicas tienen esa característica. La tomaron desde que murió Cristo, pero totalmente desde que existió la humanidad no lleva este tiempo de existencia, lleva mucho más tiempo. Pero entonces, como tiene una característica en el cual en este caso surgió estos elementos, entonces por eso se llama intervalo. Vean en este caso, esta nominal dice, los diferentes números de las camisetas de los jugadores del equipo de fútbol. ¿Por qué nominal? Bueno, porque aunque tengan ejemplo, Juan es el 5, Alfredo es el 6. Estamos nombrando con un número. Ojo, que a veces el orden no importa tanto. Bueno, en algunos casos puede ser el 1 es el delantero, pero normalmente el uno es el portero. Pero los pueden mover en posiciones. Ejemplo, el que es delantero ahora lo mandan de defensa o lo mandan de centro y el número lo siguen respetando, nada más diciendo que es una persona más como número, el 5, el 4, el 3, pero no que indique que tenga un orden y que tengan que estar establecidos en una posición en el juego. Por eso se le refiere a nominal. Y de intervalo, vean aquí, el tiempo empleado por los pilotos de automóviles en recorrer 10 veces un circuito de intervalo. ¿Y aquí por qué dejaron un intervalo? Bueno, en este caso no lo dejaron un intervalo porque ponle que de 0 a 30 segundos o 45 segundos o minutos, dieron la vuelta al circuito y entonces se forman ahí intervalos. En ese rango fue el del mínimo al máximo que se obtenga en este caso. Y aquí las marcas de paquetes de los cigarrillos, pues nominal, Marlboro, Camel, lo que tengan. Entonces, en este caso son diferentes, pero al final son diferentes marcas. Todos digamos que sería lo mismo, pero son cigarros al final de cuentas, con diferentes marcas o diferentes nombres vendiendo un mismo producto. ¿Ok? Entonces, esas características se están expresando. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? Quiero que hagan 5 ejemplos de escalas nominales, 5 ejemplos de escalas ordinales y 5 ejemplos de intervalos y 5 ejemplos de relación. Aquí tienen algunos ejemplos que ustedes los pueden tomar en este caso para que ustedes complementemos a esto y esta es la práctica que van a escribir en su libreta y con respecto a esto. Vamos al contexto de población. La población. ¿Qué es la población? Es el total de medición o conteos de una característica común asociada a un conjunto de bien definida individuos u objetos. La población se tiene que definir por la variable de investigación. Ejemplo, una variable de investigación voy a definir la cantidad de alumnos que estudian en el CBETIS 3. Entonces, mi población son todos los alumnos del CBETIS 3 y lo definió mi variable de investigación. Por eso es que son todos mis individuos que se encuentran en estudio y ya de ahí pueden sacar más características de ellos, pero son los individuos o objetos que se encuentran en estudio de una variable, la población. Aquí, características de la población. Tenemos poblaciones infinitas y poblaciones finitas. Aquí, la característica de una finita es como ejemplo que en cierto momento está bien definida la cantidad de alumnos. Ejemplo, la cantidad de alumnos que hay del cuarto a VPG. Hay específicamente tantos alumnos y se acabó. Esa es característica. Pero las poblaciones infinitas
se refiere a las poblaciones que están en cambio, en constante cambio, nacen, mueren, cambian o se reemplazan los objetos de estudio, pero por otros mismos que tienen las mismas características. Un ejemplo, yo puedo decir la cantidad de moscas que se genera en un basurero, entonces ahí es una población infinita porque como nacen, mueren, salen de la región de estudio, entonces ahí es el cambio de estas condiciones infinitas. Por eso es que se dice que de cierta manera se le llama infinita, entonces se manejan intervalos para manejar ese rango de valores y no se maneja un número exacto de esa población. Se dice más o menos este valor. Entonces la característica de las finitas se define una cantidad de objetos en estudio en su momento bien establecida y en el otro hay un cambio constante de los objetos por otros mismos, pero que le permite el estudio seguir haciéndose la investigación para que la variable no cambie. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, el número de planetas que existen en la galaxia se le llama infinita, porque como nacen o mueren, se destruyen, entonces una cantidad así inmensa, entonces también aquí el número de hormigas, la cantidad de insectos, aquí la cantidad de parásitos, y todos si se fijan, estos son características de elementos que van cambiando, que nacen, mueren rápido y se van, pero por los mismos elementos, que en el caso de estos no, porque tienen un lapso grande de vida o están prolongadamente puede estar en el estudio prolongado para que se puedan visualizar y no cambien de cantidad o de números de objetos de la investigación, número de alumnos, cantidad de personas en un equipo, número de obreros, número de razas de perros. Ahí está. ¿Por qué? Porque las razas de perros, ejemplo, pues tardan muchos años en generarse una. Entonces son tiempos muy grandes. Entonces, de cierta manera, en un tiempo se puede definir que hay tantas razas de perros. Y aquí está la práctica de población. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Aquí en una empresa hay 12 trabajadores. En estos 12 trabajadores hacen la cantidad de ladrillos. Aquí nomás le puse abreviado a Ernesto, Benito, Carlos, David, no sé, Arturo, perdón, Arturo, aquí está Ernesto, Erfen, o como quiera, Fernando, Gil. Entonces, de estos van a contestar estas preguntas. Aquí están, la práctica. ¿Cuál de las variables que se observa? ¿Cuál es la variable que se observa? De esta investigación que se está haciendo, ¿cuál es la variable de investigación? Con los contextos que hemos visto. ¿En qué escala de medida está esta variable? ¿En qué escala? Ya tenemos aquí, acuérdense, tenemos ordinal, nominal, esa es la escala que pido. ¿Cuál es la población que está en estudio? ¿Cuántos obreros son? ¿Cuánto ganaron en total los trabajadores? Es cuánto están ganando. ¿Y quién es el trabajador más eficiente y por qué? Ustedes ya lo definirían en el estudio. Aquí seguimos con esta característica que es el concepto de muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, se define como en esto que lo estoy indicando, pero para forma de explicar, la muestra es un pequeño elemento que se toma de la investigación que tiene las mismas características de todos, ¿sí? En una población para estudiarla específicamente. Se supone que cuando tomamos una muestra debe de tener las mismas características de todos los otros elementos para que se defina como muestra, que tiene que tener la mayor cantidad de elementos de todos los elementos para que sea una muestra. Pero aquí como tal es el concepto. Hay escalas de elementos de una muestra. ¿Qué elementos tiene una muestra? Ejemplo, es una unidad de muestra de la que se obtiene unas variables de medida. Bien, aquí tenemos aquí de la muestra, aquí tenemos el concepto y vean, una muestra tenemos unas hormigas, elementos de la muestra, las obreras y obtiene tamaño, peso y color. Estos son variables de investigación que ustedes pueden tener. Entonces, de la muestra se pueden encontrar elementos de la muestra y de esto. De la muestra puede tener ejemplo población. ¿Qué sería su población? Los insectos. Entonces aquí podemos, o las hormigas como tal, de todo tipo de hormigas. Y aquí pues ya la definimos la hormiga. Palomas, aquí sería elementos de una muestra, las crías. Y objetivos, pues qué es lo que podemos estudiar. Aquí la población, ejemplo, aquí de la población pues, serían las aves, casi tienen la misma característica, pero estamos tomando una población que vuela. Entonces, aquí específicamente son los elementos de esta muestra. Es como ejemplo, muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? Bueno, es aquella en la cual la medición o conteo tiene igual
probabilidad de ser tomada dentro de la población. O sea que si yo quiera tomar en un salón de grupo, tengo un salón de grupo, el cuarto VPG. Del cuarto VPG, yo quiero tomar un alumno que sea aleatoria, pero la característica de aleatoria es que todos tengan la misma posibilidad de ser obtenidos. Es por eso que se ocupa el procedimiento de las tómbolas o eso, porque se supone que en esa condición todos los elementos pueden tener el mismo proceso aleatorio y pueden ser elegidos con la misma probabilidad. O sea, si yo tengo 5 alumnos en un salón y uno va a salir sorteado, entonces si yo tomo uno, sería uno entre 5. O sea, un quinceavo de probabilidad para que uno de ellos sea el ganador de una rifa, ejemplo, para rápido. Entonces, todos tienen que tener un quinceavo de probabilidad para hacer. A eso se le llama aleatorio, que todos tienen la misma posibilidad de ser o tomados para la investigación de la muestra aleatoria. Entonces, son aquellos que cada medición conteo tienen igual probabilidad de ser tomados dentro de la población. Y aquí tenemos ejemplos, la rifa de un balón, enfermarse por comer en la calle y ganar un volado. Entonces, estas características que tenemos aquí, por eso en este caso, pues son las aleatorias. Tenemos la misma probabilidad de tenerlos, son ejemplos nada más. Entonces, aquí está. Como resumen, ¿qué tenemos? Una variable tenemos continua y discreta. Como tal, hay continuas y tenemos una variable discreta. Aquí, variables cualitativas que son nominales y ordinales. Ojo, cualitativas son de cualidades. O sea, una variable, una cualidad, pues y color, olor, sabor, intensidad, cosas de ese tipo. Y variables cuantitativas son características contables que se van a contar: peso, tamaño, masa, volumen, características de estas. Entonces, para las variables cualitativas tenemos la nominal y la ordinal, y para las variables cuantitativas tenemos intervalos y de razón. En estas características formamos las variables que estamos investigando. Aquí tenemos el otro resumen: medición, directas, indirectas, error de la medición, y tenemos absoluta y relativa, notación numérica, convencional y sistemática. La medición convencional, pues la medimos, y la sistemática hacemos procesos definidos para medir. Y la población finita e infinita, y la muestra tenemos una muestra aleatoria. Entonces, como tal, tenemos estos elementos que se van a visualizar. Les voy a proporcionar nada más un pequeño examen de esto que estemos viendo, de elementos básicos, de conceptos y algunas características de estos, que sea en cuántos elementos se divide la medición, directa e indirecta. De la cuantitativa, cuántos elementos tiene, nominal y ordinal, y para que ustedes lo vayan contestando. Por lo mientras, eso es todo, chicos, que tengan una excelente tarde.